y vamos a abrirla en Primera de Corintios capítulo 10. Ahí vamos a estar leyendo unos versos de la palabra de Dios. Amén. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer un versículo y va a ser el verso número 13. Amén. Gloria a Dios. A ver si, o mejor que nuestro hermano se queden los textos, vamos ahí para que nos lance los textos. Amén. Estamos todos ahí en el capítulo 10, verso número 13, hermano. Vamos a estar leyendo. Estamos ahí todos, ¿verdad? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios y la vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos juntos, hermano. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén, hermano. Vamos a leerlo una vez más con gozo, todos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias en esta hora por darnos la bendición de poder darle lectura a tu bendita y santa palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas a través de esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor, para poder traerla a tu iglesia. Te pido que nos ayudes, que tu presencia esté con nosotros, Padre amado. Habla nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, ayúdame también a mí a poder, Padre, Señor, hablar conforme a tu palabra, Señor, y que todo lo que salga de mi boca pueda ser edificación para la iglesia. Señor, ayúdanos, Padre, a todos, que tu palabra nos exhorte, Padre, que podamos, Señor, ser exhortados a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Así que hoy quisiera hablar un poquito de la palabra de Dios, hermano, y quisiera meditar bajo el tema la estructura y forma de la tentación. Quisiera hablar acerca de ese tema, la estructura y forma de la tentación. Amén. Y realmente que yo creo que cuando hablamos de la tentación, hablamos de lo práctico, hermano, porque yo creo que la tentación, vivimos cada día expuestos, todos los días casi, a la tentación, ¿verdad? No solamente relacionamos la tentación en una área, la tentación abarca en muchas áreas en la vida de una persona, mayormente de los cristianos, ¿verdad? Abarca en todas las áreas, gloria al Señor, y vemos que a veces es necesario entender que la tentación, aunque tiene sus propósitos, pero hay que saber también entender cómo se estructura. Amén. Y cuál es realmente la forma, ¿verdad? Como nosotros podemos vencer la tentación. La tentación que nos puede empujar a fallarle a Dios, porque es que caer en una tentación, hermano, pues lamentablemente le fallamos a Dios. Pero sabemos que como es parte del vivir diario de todos nosotros, porque cada día estamos siendo tentados por el maligno, ¿verdad? Porque Dios no tienta a nadie. Muchas veces es el enemigo, la carne, hermano, todos los sentimientos que hay dentro de nosotros, las emociones y todas aquellas pasiones, pero principalmente para que esas pasiones se despierten, pues Satanás tiene que estar detrás de todo eso, hermano. Porque la Biblia lo describe al diablo como el tentador. Entonces vemos que para poder entender primero lo que es la tentación o su estructura, pues tenemos que primeramente entender dos conceptos principales, ¿verdad? Dos conceptos muy importantes, y es que lo que a nosotros nos tienta es aquello que nuestro corazón desea, ¿verdad? Porque no puede tentarnos algo que no deseamos, ¿verdad? Entonces hay cosas que nos tientan porque son deseos que hay dentro de nosotros, o sea que hay un deseo, o muchas veces una atracción por lo malo. No para todos las tentaciones son las mismas. Cada uno a veces tiene diferentes, o a veces tenemos algunas iguales, pero
hay que entender que lo que nos va a provocar tentación es todo aquello que nuestro corazón desea. Y lógicamente todo lo que no representa un deseo para nosotros o para nuestro corazón, pues no nos va a ser una tentación, ¿verdad? Porque usted cómo le va a tentar algo que usted no desea. Nos tienta a lo que deseamos, lo que muchas veces las debilidades que hay dentro de nosotros son lo que muchas veces nos provoca a caer en ciertas tentaciones, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que entendiendo estas dos cosas, pues logramos entender que la tentación son deseos de nuestro corazón o son también deseos apasionados que uno anhela o que uno quiere o puede hacer que uno conozca. Pero vemos en la palabra de Dios, hermano, que la tentación no solamente abarca pues una cosa, porque a veces relacionamos la tentación solo en una área y más que siempre la relacionamos en el área sexual, pero la tentación abarca muchas áreas, hermano, muchas áreas como es, muchas cosas a veces la relacionamos con los vicios, con el abuso de drogas, con tantas cosas que a veces batallamos en el mundo, porque en el mundo batallamos con muchas de esas cosas, ¿verdad? Hay gente que le gustaba tal vez beber, tal vez tomar, tal vez practicar ciertas cosas que aunque hoy estamos en Cristo, pues no podemos realimentar esas cosas porque sabemos que eso es una tentación. O puede ser que en algunos, cuando el Señor ha trabajado tanto, que ya eso ya no es una tentación. Pero aunque ya no sea una tentación, nunca debemos exponernos. Amén, hermano. Porque recuérdese que mayormente todos estamos, hermano, expuestos. Aquí no hay nadie que no quede expuesto a caer tarde o que temprano en alguna tentación. Tal vez no sea de carácter moral o de un carácter sexual, pero puede ser que haya otras tentaciones, amén, ambiciosas también, que nos puedan empujar a caer en cosas que ambicionan nuestro corazón o que desea nuestro corazón. Amén. Y vemos que entonces la tentación no solamente se relaciona en una área, se relaciona en varias áreas. Gloria al Señor. Y entonces otra cosa que entendemos bastante, hermano, es que la tentación llega o a veces no la vemos venir, ¿verdad? Usted no sabe cada día qué va a pasar con usted. Entonces uno busca a Dios porque necesita estar fuerte. Pero, hermano, una de las cosas que yo creo, primeramente buscando a Dios, orando, ¿verdad? Porque la oración nos va a ayudar mucho. Pero también saber tratar de establecer límites nos va a ayudar mucho para nosotros no caer en ciertas tentaciones. Establecer límites, saber hasta dónde usted puede llegar y hasta dónde ya no puede cruzar de esa barrera, hermano. Porque esa barrera usted ya sabe interiormente que usted puede quedar vulnerable a caer en una tentación. Entonces es bueno que nosotros entendamos que la tentación muchas veces no la vemos venir. Puede ser que llegue en un momento que usted esté fuerte espiritualmente, pero a pesar de que esté fuerte, hermano, usted no puede dejar de establecer límites en su vida. Y vemos el ejemplo claro de Jesús. Cuando Jesús fue tentado, Jesús estaba en un ayuno. Jesús estaba ayunando. Cuando vino el tentador, dice que se fue al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo en ayuno 40 días. Y dice que ahí en esa condición, pues él estaba fortalecido. Espiritualmente como hombre estaba fuerte porque se había ido a ayunar. Entonces vemos que a pesar de que él haya estado en esa condición, dice que vino el tentador, porque es lo que le acabo de decir. O sea que Satanás llega o la tentación llega cuando nosotros no la vemos venir. Por eso es necesario que nosotros estemos siempre preparados. Siempre preparados. Pero le repito, lamentablemente pues a veces no vemos venir de qué forma llega. O a veces la esperamos solamente de una forma, la más típica, pero a veces la tentación viene también a veces vestida de otra cosa, que puede ser que aunque no había deseo en su corazón de eso, se pueda despertar. Y entonces uno tiene que siempre pedirle a Dios que le ayude diariamente. ¿Para qué? Para poder vencer en esta, como le dije al principio, en esta vida diaria, porque esto es algo diario, algo cotidiano que cada día cada cristiano lucha por mantenerse fiel a Dios, hermano. La tentación es parte de nuestro diario vivir porque vivimos diariamente siendo tentados, siendo seducidos, siendo atacados.
Vivimos luchando contra la carne, pues estamos en esta naturaleza, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Entonces, quisiera hablar un poquito acerca de las definiciones de la tentación. La palabra tentación está representada en el hebreo por el vocablo nasá. Oiga bien, en el vocablo nasá. Que esta palabra traducida significa probar o examinar algo. ¿Qué significa la palabra nasá? Que es una palabra hebrea. Significa probar o examinar algo. Eso es lo que significa tentación en hebreo y pues lógicamente a nuestro entendimiento, probar o examinar. Y lo vemos claramente en aquel versículo de Santiago 1:12. Si quiere vayamos allá y que también nuestro hermano César pues lo proyecte para los hermanos que las visitas que no traen Biblia, para que puedan también leer la palabra de Dios. Así que usted mira este versículo, Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta, ahí primero miramos que dice la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea que la tentación es una prueba, como lo dice la definición, probar o examinar algo, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces encontramos que la tentación, hermano, en sí es un tiempo de prueba, ¿verdad? Un tiempo de ser probado, porque la prueba, pues claramente su nombre lo dice, tiempo de ser probado, es un momento de prueba. ¿Y por qué es necesario que venga un tiempo de prueba? Pues para descubrir nuestro corazón, hermano, para poder crecer, para poder identificar las cosas que desea nuestro corazón y saber controlarlas con la ayuda de Dios, porque por más que usted ore, por más que usted busque de Dios, hermano, siempre es necesario no confiarnos, ¿verdad? No confiarnos y establecer límites, hermano, porque el límite es algo muy necesario. ¿Saben que los límites siempre nos ayudan, hermano? Aún en la casa usted pone límites, eso edifica el hogar, ¿verdad? Evita que haya preocupaciones. ¿Por qué? Porque hay límites en la casa, hay reglas, hay un establecimiento de límites. Aquí un ejemplo, uno no puede llegar más de cierta hora. Eso es bueno, ¿por qué? Porque eso le quita a usted dolores de cabeza, que no ande esperando a alguien a media madrugada que llegue. ¿Por qué? Porque ya hay una regla, hay un orden. Está, hermano, se establece un límite. Amén. Y no se violenta ahí. Y así mismo es en la tentación. Es bueno que el Hijo de Dios aprenda a trazar límites. Amén. Y mayormente cuando estamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Es bueno que nosotros aprendamos eso. Entonces vemos que la palabra de Dios y nos enseña también no solamente el significado que les acabo de dar, sino que sí nos demuestra que la tentación es un periodo de prueba. O sea, de manera que su definición, la tentación misma en sí, no es mala, ¿verdad? Cuando llega la tentación, no es que usted ya cayó en pecado o le ha fallado a Dios. En sí no es mala, pero si nosotros dejemos que se meta sutilmente, pues entonces sí puede ser bastante destructiva. Caer en la tentación puede ser algo destructivo, ¿verdad? Caer en una tentación puede quedar uno atrapado, puede quedar uno amarrado, puede uno fallarle a Dios, puede uno desalentarse, hermano, porque es que la tentación trae muchos efectos y al final de seducir y hacer todo aquel proceso, pues también, si no hay un arrepentimiento, nos puede traer la muerte. Pero vemos que entonces la tentación en sí no es mala, el tiempo de prueba es necesario. Y mire que la Biblia nos enseña ahí donde leímos en la palabra, en el capítulo 10 dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mire que Dios nos muestra aquí que todas las tentaciones o pruebas que el Señor nos haga pasar son de capacidad humana que se pueden vencer. Amén. Se pueden vencer. Dios nos ha dado una prueba de magnitud como dar una prueba que no podamos soportar. No, Dios permite que pasemos por pruebas que podemos vencer, que podemos, hermano, sobrellevarlas, ¿verdad? Pero
dice que hasta hoy no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque Dios sabe hasta dónde podemos, Dios sabe con qué podemos y hasta dónde podemos nosotros vencer. Amén. Entonces dice aquí, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que no podéis resistir. O sea que Dios sabe nuestro límite. Amén. Pero Dios va a permitir que seamos tentados. Oiga bien, Dios no es el que promueve la tentación, Dios permite. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón, hermano. Amén. Y ahorita vamos a ver más adelante. Así que cada vez, hermano, que nos sentimos tentados, podemos ver o podemos decir que es como un tipo de revelación para poder conocer lo que está escondido o los malos deseos escondidos que puedan estar dentro de nuestro corazón. Cuando usted es tentado, usted identifica los males que hay dentro de usted, que tiene que evitarlos para no caer en ellos. Amén, hermanos. Entonces, identifica malos deseos que cuando usted los identifica, entonces tiene que trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque ya los identificó. Ya sabe que esos deseos o que ciertas cosas provocan deseos que a usted lo pueden seducir y hacerlo caer. Entonces, al identificarlo, usted debe de empezar a trabajar con esos deseos y empezar a ponerle límites. Y claro, buscar a Dios en oración para estar fuerte, pero estableciendo límites en esa área. Y nunca buscando uno exponerse, ¿verdad? Porque nunca hay que exponerse. Y me gustaría primeramente, también explicarle esto que es bastante importante, hermano. Amén. La tentación nunca es traída por Dios. Oiga lo que le voy a explicar aquí, ponga atención. Vemos que la epístola de Santiago dice que cuando alguien es tentado, ¿qué dice Santiago 1:13, hermano? No diga que es de parte de Dios. Mire lo que dice el versículo. Santiago 1:13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y luego sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, vemos que la tentación es permitida por Dios, pero no es que es Dios quien la promueve. Dios permite que seamos tentados, pero no es que Dios nos pone en tentación, porque en Dios no habita maldad, hermano. Dios no es tentado ni tampoco Él tienta a nadie, pero Dios muchas veces permite que seamos tentados, permite que seamos probados. Amén. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón y lógicamente, como todos sabemos, la tentación nos va a ayudar si vencemos a crecer, a madurar, a crecer en muchas áreas, a descubrir qué cosas hay en mi vida que necesito trabajar con ellas y necesito evitarlas, ponerle límites, tener cuidado de no exponerme en esas cosas o ser demasiado liberal en esa área para poder después, si en un momento de descuido uno llega a llegar, pues ser seducido. Entonces uno tiene que aprender a tener cuidado. Por eso dice Santiago 1:13, hermano, que Dios que nadie puede decir que es tentado de parte de Dios. De que Dios permite, muchas veces que seamos puestos en prueba, pues Dios lo puede permitir. Pero no es que Él promueve o Él es el que viene y nos tienta. Nunca Dios va a tentarnos. Dios permite que seamos puestos a prueba y Dios sabe y conoce nuestros límites y sabe hasta dónde podemos. Por eso yo siempre he dicho algo, hermano, que si usted está siendo tentado en alguna área, Dios sabe que usted puede vencer. Amén. No, pero muchas veces, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta tal vez orar más, buscar más a Dios y establecer límites en nuestra vida. Pero es necesario que entendamos que muchas veces vamos a ser tentados. Y yo le digo una cosa, hermano. Cada día estamos expuestos. Le vuelvo a repetir lo que dije al principio. No sabemos de dónde pueda venir la tentación. Tal vez hoy le fue bien. Usted no sabe mañana qué pueda pasar. Amén. Entonces es necesario que cada día vivamos siempre, hermano, con ese establecimiento de límites. Siempre buscando a Dios en oración, estudiando esta palabra que nos ayuda bastante para entender los límites que nosotros vamos a ir estableciendo en nuestra vida. Amén, hermanos.
Y vemos que en la Biblia nos revela realmente pues de quién es la tentación. El promotor de la tentación pues es el diablo, porque el diablo es el que se encarga de hacer que todos los deseos del hombre se revolucionen por todo lo que el diablo va generando en el mundo. Porque usted no crea, la Biblia dice, hermano, que el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Y usted mira que todas las influencias que se mueven hoy en día, la mayoría de influencias que hay en el mundo son movidas por el diablo, porque es que el diablo está, hermano, el diablo hoy se encuentra tomando casi el control del mundo. Amén. Y entonces vemos, hermano, que el mundo va generando por medio de esa sabiduría que el diablo les da a la gente, hermano, van generando muchas cosas. Usted ve las modas, todo ese tipo de cosas que van despertando los deseos de las personas. Va provocando muchas actividades que después son un tropiezo para nosotros. Tenemos que cada día tener cuidado cómo caminamos, cómo andamos, ver qué cosas pueden ser una provocación, pero saber que no es Dios que nos está tentando, sino que es Satanás revolucionando nuestros impulsos, nuestros deseos, para que caigamos muchas veces en cosas que a Dios le desagradan, hermano. Amén, hermanos. Entonces vemos, hermano, que definitivamente Dios no tienta nada, porque Dios, pues la maldad no forma parte de Él, ¿verdad? En su ser. Dios es santo. La maldad no forma parte de Dios. Amén, pero sí puede Él permitir que seamos probados, o vamos a hablar en la palabra tentados, con el propósito de producir en nosotros un resultado o un carácter más santo que el que actualmente podamos tener, ¿verdad? Porque es que la tentación, si vencemos, hallamos grado de honor, hallamos, hermano, crecimiento. Pues fíjense, cuando vinimos a Cristo, las tentaciones que nos eran muy fuertes a nosotros, a la medida que hemos creciendo en el Señor y hemos ido siendo probados, hay cosas que ya no nos son una tentación. Y tal vez un tiempo lo fueron. Y era algo muy fuerte que era irresistible para nosotros, pero hoy lo resistimos porque hemos crecido, porque hemos podido poco a poco, hermano, entender la voluntad de Dios, que lo vuelvo a repetir. Sea, aunque lo hayamos vencido y aunque no haya atracción por ciertas cosas, nunca hay que exponernos. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque es que vivimos luchando diariamente. Y aunque alcancemos un nivel espiritual, mire, si David, que era David, un hombre conforme al corazón de Dios, hermano, cuando se puso a hacer aquel censo que Joab le dijo, mire mi señor, pues no es necesario que lo haga. Dios siempre nos ha dado la victoria con pocos. Pero David dijo, no, hagamos el censo. Fue movido, hermano, a ser tentado a hacer el censo. Que después se arrepintió. Que murió mucha gente. ¿Cuántos murieron? Murió una gran cantidad, como 70,000 hombres. ¿Por causa de qué? La tentación de hacer el censo. Si David, que era el hombre de Dios, que era el hombre conforme al corazón de Dios, fue tentado, hermano, por eso es que aunque estemos en la cima espiritual, nunca debemos de creernos que no podemos caer en una tentación. ¿Por qué? Porque es que todos estamos expuestos, hermano. Amén. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Así que vemos, hermano, que de una y de otra forma, pues, sabemos que es un luchar diario. Amén. Sabemos que la tentación puede ser permitida por Dios con ese fin, ¿verdad? Para poder revelar dónde debemos nosotros fortalecer ciertas áreas en nuestra vida. Y para fortalecer, como yo lo he dicho en muchas ocasiones, fortalecer nuestras debilidades. Porque es que vivimos en un tiempo, hermano, en que muchos cristianos, hermano, se están alejando de Dios. Vivimos en un tiempo en que hoy más que nunca se han multiplicado, hermano, el bombardeo de tentaciones del mundo. Porque los años de hoy no son los mismos de hace tiempo atrás. Hermano, lo que hoy vivimos, hermano, no es lo mismo que vivíamos hace tiempo atrás, o los que tienen hermanos ya adultos, que ya tal vez tienen una edad suficiente, que han vivido más que nosotros. Ellos pueden tal vez recordar, amén, que tiempo atrás el tiempo no era el mismo. Amén, que todo era totalmente diferente, no solamente en el mundo, hasta en la iglesia era diferente las cosas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El cambio que ha ido dando el mundo, hermano. Satanás se ha encargado de ir cada día haciendo una gran promoción de tentaciones. ¿Para qué? Para que no solamente el mundo quede atrapado, sino para que también muchas veces nosotros como cristianos
quedemos atrapados también. Entonces, vemos que es necesario que cada vez que pasamos por un tiempo de tentación o de prueba, debe ser una oportunidad para examinar nuestro corazón, hermano. Que yo sé que a veces es difícil en el momento de tentación tomar ese tiempo de examinar que eso puede ser dañino a mi vida. Amén, pero es necesario que uno aprenda a examinar cuáles son las debilidades o las cosas que le provocan tentación para no caer en ellas y para poder llevar esas áreas débiles a la presencia de Dios, hermano, y para poder fortalecer aquellas cosas fortalecer aquellas cosas que pueden golpear nuestras debilidades. Cada día es necesario que busquemos a Dios y que cada vez que venga una tentación, nosotros analicemos lo que puede hacernos caer, lo que puede hacernos desviar del camino, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Cristo? Y si en algún momento somos tentados, hermano, pues ser precavidos. Mire, yo le acabo de decir que a veces la tentación puede venir de todas partes. A veces puede ser el dinero una tentación para muchos. A veces, hermano, muchos ejemplos usted puede tomar que pueden convertirse en una ocasión de tentación. Amén. Que al final de cuentas uno acaba cayendo en esas debilidades. Hermano, somos atraídos muchas veces por otras cosas que son ilícitas delante de Dios. ¿Por qué? Porque las vamos conociendo a través de la palabra de Dios. Y a la medida que vamos conociendo, vamos estudiando la Biblia, debemos de tratar de ser más cuidadosos en nuestro andar que cuando comenzamos. ¿Quién debe ser más cuidadoso en sus pasos? ¿Un nuevo o uno ya uno más viejo en Cristo, hermano? El más viejo en Cristo. Le voy a decir esta palabra así, porque no sé cómo decirlo. El de más años, vamos a decirlo mejor, que nadie se ofenda. El que tiene más años en Cristo debe ser mucho más cuidadoso de saber dar sus pasos en el Señor. Porque el que está recién convertido a veces sin pensar camina. Y muchas veces cuando uno está recién convertido cae en ciertas cosas que a veces pues Dios permite y los perdona porque no tiene el conocimiento pleno, van creciendo. Es como un niño que crece y da caídas. Pero lo levantamos, lo enseñamos hasta que aprende a caminar. Pero llega un punto en que ya no se puede tropezar fácilmente. ¿Por qué? Porque que ya es más cuidadoso, sabe dónde pone su pie, sabe dónde debe colocar cada paso que da. Entonces, a la medida que vamos creciendo en la palabra, más cuidadosos debemos ser, porque a veces es al contrario. A veces entre más conocimiento de la palabra agarramos, como que nos hacemos más tolerantes, más fáciles, como que nos exponemos más. Y eso no puede ser así, hermano. Debe ser que a la medida que aprendamos más cuidadosos debemos ser. ¿Por qué? Porque es que el conocimiento en la palabra de Dios nos va enseñando la mejor forma de andar y de caminar en Cristo, hermano. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Así que la tentación muchas veces pues vendrá a nuestra vida. Y hay que estar preparados porque el día malo llega cuando menos lo esperamos. Los ataques llegan a nuestra vida cuando menos lo esperamos. Y a veces es triste que lleguen en momentos de debilidad, en momentos débiles. Amén. Tenemos que procurar cada día ser constantes en buscar a Dios, hermano. Amén. Qué bonito es estar en la palabra de Dios, estar orando al Señor, que Dios nos dé la fuerza. Y no hay día que uno no pueda vivir sin postrarse, aunque sea un rato, en la presencia de Dios. No hay día que usted no pueda un poco meditar en la palabra de Dios. Bonito meditar en la palabra, enriquecer su conocimiento en la palabra de Dios. Yo le comentaba a una persona y le decía, ¿sabe? Cada vez que yo leo la Biblia o aprendo algo de otro predicador, lo primero que hago es aplicarlo a mi vida. ¿Para qué? Y a veces, aunque tal vez se me olvide dónde está el texto, se me olvide quién dijo tal cosa, pero hay una enseñanza que se me queda grabada en mi corazón para mi cuidado personal. Para mi cuidado personal. Y eso a mí me ha ayudado, y eso lo ayuda a uno, y yo creo que a mí me ha ayudado a mantenerme, a ser precavido, a ser siempre cuidadoso en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque uno, a la medida que uno va aprendiendo, lo repito, uno va siendo más cuidadoso en su andar, en su caminar, hermano. Amén. Así que la tentación, pues lógicamente, no es malo ser tentado. Amén. En el momento de la tentación, de la prueba,
Eso no es ningún pecado, todos somos tentados. Cristo mismo fue tentado y la Biblia dice que Él fue sin pecado. O sea que la tentación en sí no es pecado. Amén. Y la única forma de poder vencer es resistiéndola, hermano. Amén. Así que vemos en la palabra de Dios, especialmente en la epístola de Santiago, la cual pues volvemos nuevamente a ver esa información que nos da acerca de la tentación, nos enseña que es Dios quien nos va a dar la capacidad de resistirla, ¿verdad? Nos va a dar esa capacidad porque es una realidad que podemos ver no solamente nosotros, muchos hombres de Dios pasaron etapas de tentación, como fue José, como fue David, hermano, y usted encuentra muchos hombres de Dios que tuvieron que resistir, amén, y resistir es hacer fuerza. Es mantener su posición, es tener un carácter de resistencia. Amén, hermanos. Dice Santiago capítulo 4, verso 7, si quiere acompañarme allá. Gloria al nombre del Señor. Santiago 4, 7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistir pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Cómo vamos a enfrentar la tentación? Resistiendo, hermano. Primeramente, sometiéndonos a Dios, ¿verdad? Sometiéndonos a Dios en oración, en obediencia. Tratar de agradar a Dios en todo lo que podamos. Y por medio de ese soporte, vamos a decirlo así, usted debe agarrarse de ahí para resistir. Porque la carne nunca será una base para resistir una tentación, pues la carne es fácil para ceder. Es agarrarnos de nuestro sometimiento a Dios, su misericordia, para poder resistir al diablo, que es el promotor de la tentación, hermano. Es necesario resistir. Dice, por tanto, someteos a Dios, resistir al diablo, y después que dice que sucederá si resistimos, huirá de nosotros. Mire algo importante aquí. Si usted presta atención a este versículo, aquí la Biblia dice, aquí la Biblia en ningún momento dice ni siquiera reprendiendo al diablo, ¿verdad? Porque viene una tentación y queremos reprender. No, hay que resistir. Amén, que claro, usted quiere repréndalo también. Pero hermano, es necesario aquí resistir. Porque el diablo viene, hermano, constantemente a probarnos, a tentarnos. El diablo no cree que viene nomás una vez y ya. No, el diablo viene constantemente a atacarnos. Aun cuando estamos fuertes en Cristo, cuando estamos débiles, que son los tiempos que Él aprovecha aún más para tentar, para atacar, en los momentos de debilidad, pero en los momentos fuertes, también muchas veces Satanás se hace presente para venir a atacarnos, para venir a desviarnos del camino de Dios. Y usted mira aquí que dice, someternos a Dios, resistir al diablo, y Él huirá de vosotros. A ver, la parte de la resistencia es una parte importantísima para vencer la tentación, porque resistir es negarse a uno mismo. Resistir es hacer fuerza, es confiar en Dios. Como dice la palabra de Dios, que Dios no va a permitir que seamos tentados o probados más de lo que nosotros no podemos. Porque Satanás sabe hasta dónde, así como a Job. ¿Qué Dios le dijo a Satanás cuando quería ir a tocar a Job? Le dijo, bueno, dile Satanás a Dios, tú sabes que él no blasfema, pues lo tiene rodeado de bienes. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, vaya, toque todo lo que él tiene. Amén, toque todos sus bienes que él tiene, pero no toque su alma. O sea que hay un límite. Hay un límite que Dios restringe, porque Dios sabe hasta dónde usted puede soportar. Pero es necesario que venga la tentación, sí, para que nuestro corazón sea probado, hermano. Pero Dios va a permitir, pero ahí dependerá mucho. Por eso es que cuando somos probados, usted se va a dar cuenta de su condición espiritual también. Porque cuando usted está lleno de Dios, está sometido, usted tiene, hermano, dominio propio y tiene fuerza espiritual para resistir al diablo. Aunque claro, que lo vuelvo a decir, y esto siempre hay que decirlo, aunque podamos resistir, siempre hay que confiar en Dios, hermano. Siempre hay que estar agarrados de la mano de Dios. Someteos
a Dios. Es lo primero, someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Resistió. Amén. ¿Cuántas tentaciones vinieron a Jesús? ¿Cuántas? A ver, si no le voy a preguntar a alguno y no responden. ¿Cuántas tentaciones vinieron a Jesús? A ver, hermano Medrano. Ahí en el desierto. ¿Cuántas veces el diablo vino y lo sedujo? 3 veces. 3 veces vino a probarlo. 3 veces vino a tentarlo. Que en todas el Señor tuvo preparado. Amén, gloria al Señor. En todas, como hombre, sí tuvo debilidades, tal vez, porque como hombre, pues él sintió todo ese tipo de prueba. Pero ¿saben una cosa? Estuvo preparado para resistir. 3 veces estuvo en el desierto, 3 veces fue tentado en el desierto. En esa sola tentación 3 veces fue provocado para caer, para desviarse de su propósito. Pero vemos que en ningún momento pudo el Señor desviarse, porque el Señor ya sabía su propósito por el cual Él había venido al mundo. Pero, hermano, a pesar de que Cristo venció, hermano, la Biblia dice que Satanás vino, atacó, hermano, pero el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Resistió. Amén. Y a veces puede hacer que el diablo venga, y si nosotros no estamos bien sometidos a Dios, ahí se va a probar nuestra condición. Yo creo que cuando usted es tentado en algo y usted siente aquella mala atracción o aquel mal deseo, señal de que su vida espiritual no está bien, hermano. O señal de que le hace falta más sometimiento a Dios en su vida. Amén. Porque a veces puede hacer que le cedamos al diablo o a los gustos de esta carne, ¿verdad? Y a veces, mire, el plan de Satanás y el plan de la carne es atraparnos y esclavizarnos. Amén, hermano. Cuando alguien cede a la tentación, se autoesclaviza. Porque ustedes ven que cuando una persona cae en una cosa, en una tentación, hermano, después se esclaviza. Y eso es algo peligrosísimo. Por eso es que nosotros tenemos que siempre, primero analizar en qué área estoy débil o en qué área mi vida es como seducida, para yo fortalecer esa área en mi vida. Amén, hermano, estar fuerte en esa área. Pero la Biblia dice que primero nos sometamos a Dios, para poder resistir al diablo, y a él no le quedará otra más que huir de nosotros. Por ese momento, porque él volverá. Satanás es una persona que es persistente en hacernos fallarle a Dios, hermano. En que pequemos, en que nos alejemos de Dios, en que caigamos atrapados en alguna cosa. Satanás persiste. Satanás no cree que se deja vencer a la primera. No, Satanás viene y busca, viene e intenta. Y puede pasar años dándole hasta que llega un momento en que a veces no estamos muy sometidos a Dios y no resistimos. Porque a veces hemos perdido los límites, hemos dado libertad a confiarnos, hermano. Y entonces ahí Satanás aprovecha esos momentos así. Así que vemos que, en otras palabras, las verdades que Dios nos ha entregado en esta palabra son de bastante ayuda, ¿verdad? La palabra es una parte importantísima en los momentos de ataque. El Espíritu de Dios también que mora en nosotros es suficiente. ¿Para qué? Para que podamos recibir. O sea que Dios no nos deja solo. Dios nos da las herramientas para que podamos vencer. Por eso es que la palabra es una parte esencial en el Hijo de Dios, hermano. La palabra de Dios, hermano, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guarda para muchas veces no caer también en ciertas cosas, porque el Espíritu Santo nos advierte, nos da dirección, nos enseña. Y miren que ahorita voy a llegar a un punto muy importante, hermano. Que muchas veces cuando la tentación llega, Dios sabe darnos señales. Porque hay veces que Dios permite señales. ¿Para qué? Para que nosotros demos cuenta que se acerca algo. Se acerca tentación a la vida de uno, pero es necesario que resistamos, porque la tentación puede ser fuerte muchas veces cuando llega a nuestra debilidad de nuestra carne. Por eso mire lo que dice Proverbios 3:26. Dice, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Oiga bien,
aquellos que sabemos que no es por nosotros, sino por la ayuda de Dios, que hemos podido llegar hasta aquí, a pesar de muchas pruebas y muchas tentaciones, nos hemos dado cuenta que no es por nosotros, es por la confianza que tenemos en Dios, ¿verdad? Porque dice, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso, ¿verdad? Y a Dios le agradecemos siempre porque es Dios quien nos guarda, hermano, es Dios quien nos ayuda, gloria al Señor, y es lo mismo que no tenemos que hacer, resistir, como Cristo resistió, porque Dios no va a permitir que por ninguna manera vengan pruebas a nuestra vida que sean más fuertes, hermano. Dios sabe hasta dónde Dios puede permitirla que seamos probados, o permitirle al diablo, ¿verdad? Que seamos probados. Pero yo le digo, es necesario como quiera que sea siempre buscar a Dios, luchar. Amén. A veces ni por viejos que seamos y porque hemos leído mucho la Biblia, ya no la leemos, ya no buscamos a Dios, porque decimos, no, yo ya crecí demasiado. No, es deber del Hijo de Dios siempre estar buscando a Dios, hermano. Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o hasta que la muerte llegue a tocar su puerta, hermano. Amén. Y lo repito, David pasó por momentos también ser tentado, aunque él era un hombre de Dios. Amén. Lo repito, del censo, también en aquella ocasión cuando fue tentado, hermano, para que cayó en pecado, amén, cuando estaba en el terrado de su palacio. Y dice que allá en 2 Samuel capítulo 11, que ahí nos enseña, hermano, que cuando David antes de caer, Dios le mostró la puerta de escape, porque siempre habrá puerta de escape para librarnos de la tentación. ¿Qué dice el versículo donde leímos ahí en 1 Corintios 10? Dice, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. O sea que Dios nos va a proporcionar información antes de nosotros caer en una tentación. Dios nos proporciona información. ¿Para qué? Dice el versículo, para que podamos soportar. Amén. Y vemos aquí con David, Dios le proporcionó información que si David la hubiera considerado, David no hubiera caído, hermano. Y mire, vamos a analizar esto. Ahí en 2 Samuel 11. Sabemos que la primer puerta de información que David recibió acerca de Betsabé, pues cuando él dice que él vio a Betsabé, dice que la vio que era mujer hermosa, captó su atención, hermano, y cuando él pregunta, va y le pregunta que quién es ella. ¿Qué le dijeron? Ella es Betsabé, mujer de Urías. Oiga bien, que ahí Dios le proporcionó información, que era una mujer casada, ¿verdad? Que era mujer de Urías. Y cuando David preguntó, hermano, entonces vemos que David recibió información. Si David hubiera sido otro, al mismo momento ahí se detiene, porque él sabe que con esa información recibida, Dios le está dando la salida. Ay, porque es que Dios sabe proporcionarnos información anticipada o sabe darnos alertas antes que nosotros caigamos. Por eso cuando usted siente aquel deseo, ahí debe uno de detenerse. Cuando uno siente aquella atracción, aquel mal deseo en su vida por caer en una tentación, ahí es donde usted esa es la salida. Dios le está dando la oportunidad de tener ese sentimiento, aunque usted lo descubre que es un sentimiento malo, pero Dios permite que sea descubierto ese sentimiento como una señal, como una información para que usted le ponga freno ahí en ese momento. Amén, hermano. Entonces vemos que Dios no deja que uno caiga simplemente, no, Dios sabe proporcionar información. Claro que Dios no desea que nadie caiga, pero Dios sabe proporcionar información. Y vemos que le dijeron a él, no, usted es mujer de Urías. Con esa información David había darse cuenta pues que tenía dueño, que tenía un esposo, ¿verdad? Que no podía ser mujer para él. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? David no le importó, violentó esas señales, esas advertencias, esa información y traspasó sus límites, y vemos el desenlace de toda aquella situación que pasó con David. Que vemos al final que David pues se lamentó de todo aquello lo que había sucedido. Aunque alcanzó el perdón de Dios, pero vemos que pues sí fue un golpe que sufrió David. Entonces vemos nosotros, hermanos, que siempre las tentaciones vienen acompañadas de un nivel de información
que Dios va a proporcionarnos para poder ser librados. Amén, hermanos. Porque es mentira eso de que, ay, que Satanás me hizo pecar o Satanás me hizo caer en esto. Sabemos que Satanás es el promotor, pero Dios sabe darnos información. Dios sabe anticipadamente hablar a nuestra vida, porque es que Dios es bueno, hermano. Amén. Dios sabe proporcionar lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para ser librados. Y qué bueno que tenemos la palabra en nuestro corazón y el Espíritu Santo que nos ayuda. Amén, hermanos. Porque tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda. Entonces vemos, hermano, que aunque muchas veces el hombre caiga en ciertas tentaciones, siempre el hombre debe de hacerse responsable de sus decisiones que toma. ¿Por qué? Porque aunque Dios lo ayuda y aunque Satanás es el promotor de la tentación, pero lamentablemente el hombre tiene que hacerse ¿qué? Responsable de sus decisiones. Porque lo vuelvo a repetir, muchas veces uno puede decir, no es que Satanás me hizo pecar o se me cegó el entendimiento. Eso es una mentira, nunca se ciega el entendimiento. Uno puede tener señales de parte de Dios que nos hablan anticipadamente. ¿Para qué? Para no fallarle. Entonces, como respuesta, a menudo tratamos a veces de escapar de la responsabilidad. Y no nos damos cuenta que el pecado, caer en la tentación, el pecado hará desviarnos más y más que lo que uno muchas veces logra pensar. Porque es que el pecado nos aleja demasiado más de lo que muchas veces nosotros pensamos. El pecado puede, hermano, mantenernos alejados más tiempo de lo que pueda hacer que uno haya estimado mantenerse. Lo puede mantener más alejado. Nos puede hacer pagar más caro que lo que uno piensa que pudiera haber podido haber pagado. Amén. El enemigo sabe engañar. El enemigo sabe engañar. Fallarle a Dios es algo muy costoso. Entonces, el pecado muchas veces se ve como delicioso al comienzo, pero permanecer la dulzura no es todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que da la mordida. Y entonces uno ahí se da cuenta que las consecuencias son grandes. Así que vemos entonces, es necesario que nosotros mantengamos siempre, hermano, poniendo límites en nuestra vida, escuchando las advertencias de Dios, escuchando la palabra, memorizándonos esta palabra de Dios en nuestro corazón, hermano, y saber siempre que nunca debemos exponernos. Cuando usted sabe que hay límites, los límites son necesarios, los límites son las restricciones que usted mismo se pone como hijo de Dios, hermano. Algunas veces nosotros les damos restricciones. Por ejemplo, yo como pastor les doy algunas restricciones para cuidarse. Amén. Le digo, hermano, no ande en lugares que no debe andar. No ande, si es hombre, no ande con mujeres solas. Si es mujer, no ande con hombres solos. Amén. Si son jóvenes, no anden solos en la calle. Uno da restricciones, aunque a veces se vea como un extremismo. Es que el pastor quiere exagerar, quiere gobernar nuestra vida. No, son restricciones, son límites que uno debe ir trazando. Y cada creyente debe trazar sus propios límites. Amén, hermano. Usted debe saber, hermano, qué cosas no deben ser permitidas en su vida como persona para usted cuidarse usted mismo y no caer. Entonces usted se protege, se traza límites, son necesarios. Amén. Y gloria al Señor. Y le repito, a veces como pastor uno puede señalar ciertos límites. ¿Por qué? Porque uno quiere cuidarle, porque uno quiere que usted no vaya a caer en una situación, hermano, o caer enredado en una cosa. Uno advierte, uno dice, mire hermano, tenga cuidado, no le dedique mucho tiempo a eso, porque después se va a atrapar, se va a enredar en esas cosas. Y uno da consejos que no son otra cosa más que límites que uno debe establecer en su vida. ¿Para qué? Para mantenerse constantemente buscando a Dios, hermano. Amén, hermano. Gloria al Señor. Es como cuando uno le dice, uno debe saber límites en su vida, en todas las áreas. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a una cosa? Si le está dedicando más tiempo de lo necesario, entonces usted debe saber que debe establecer un límite allí. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no puede usted violentar esos límites, porque se puede descuidar. Uno debe de aprender a establecer límites. Entonces, ¿todos podemos ser tentados? Sí, todos podemos ser tentados. Amén. Todos podemos caer. Puede ser que sí, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos. Amén. Y usted ve que no solamente hombres y mujeres, hermano, aún hasta hombres grandes han caído.
que tal vez un día pensaron que no caerían y cayeron. ¿Por qué? Porque es que todos podemos ser tentados, y es donde uno debe de considerar la palabra del Señor, donde dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 12: por tanto, el que cree que está firme, mire que no caiga. Vamos a leerlo allá. Esta es otra versión. Y agarré 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque aquí nos está dando una palabra que podemos todos, en tarde o que temprano, o poder, mejor decirlo de esta forma, ser expuestos, ¿verdad? Todos podemos ser tentados, claro que sí. Todos podemos caer, claro que sí. Nosotros depende y de la ayuda de Dios y del sometimiento que tengamos a Dios. Pero de que todos estamos expuestos, lo estamos. Entonces la mayoría de creyentes estamos familiarizados con estas palabras del apóstol Pablo, que nos recuerdan, amén, que el que crea estar firme, mire que no caiga, que tenga cuidado, no sea que vaya a caer o que caiga, porque es muy probable que muchas veces conozcamos personas que, aunque no han caído en pecado, eso no quiere decir que no, o no han caído en una tentación, o no han caído en alguna seducción, pero eso no quiere decir que no estemos expuestos. Amén, todos estamos expuestos, todos estamos luchando en este caminar. Hermano, el día que la tentación ya no hará efecto en nosotros, el día que Cristo nos lleve a su presencia. El pecado no tendrá poder sobre nosotros cuando tengamos un cuerpo glorificado, hermano. Amén. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Pero entre tanto que estamos aquí, podemos ser atentados, podemos ser seducidos. Amén, que Dios nos guarde. Lógicamente no queremos caer. Amén, gloria al Señor, porque una caída no es algo fácil. Amén, así que los que han caído no es porque fueron menos fuertes que nosotros, no, hermano, sino que, si lo vuelvo a repetir, si mismo David, que era un siervo de Dios, cayó. Amén, sino que muchas veces, pues, lamentablemente, hermano, a veces nos confiamos, y ese es el peligro. El de estar descuidado y confiarse, ese es un gran problema. Por eso nunca hay que descuidarnos, nunca hay que confiarnos, hermano. A la medida que tengamos más conocimiento, seamos más cuidadosos. Cuidémonos, amén. ¿Para qué? Para que Dios nos ayude a mantenernos. Porque yo creo que lo que le da victoria a uno, le puedo poner un ejemplo, mi propia vida. ¿Usted cree que no han venido tentaciones en mi vida? Claro que sí, han venido muchas tentaciones, claro, así como a usted. Pero yo creo que hasta aquí Dios me ha ayudado a mantenerme. Dios nos ha ayudado con su misericordia a mantenernos en Dios. Y también, claro, no nos exponemos, no buscamos el tiempo de tentación o lo que nos puede hacer una tentación. Tratamos de evitarlo lo más que podamos y tratar de no ignorar los límites y las señales que Dios nos da, o los avisos, para ser más cuidadosos en este caminar. Amén, gloria al nombre de Dios. Porque a veces, hermano, pensamos que solamente el que se descuida puede caer. No, si nosotros no violentamos también nuestros límites y nos confiamos, también podemos ser expuestos a caer en una situación. Así que es necesario que cada día estemos sometidos a Dios. Es necesario que cada día, sin duda, busquemos la misericordia de Dios. Porque sin duda, mientras conocemos mejor cómo opera la tentación, podremos mejor mantener la integridad. A la medida que usted sepa cómo trabaja la tentación, será mejor su carácter. ¿Por qué? Porque seremos sacudidos y seremos más precavidos. Seremos fuertes en Cristo para mantenernos, hermano, porque es necesario luchar todos los días. Estamos peleando todos los días. Yo creo que hoy, más que nunca, hermano, es tan difícil mantenerse fiel. También, hermano. Porque es que hoy vivimos siendo atacados no solamente nuestros pensamientos, hoy estamos siendo atacados porque hay un ambiente en el mundo que hoy es muy fácil descuidarse, que hoy es muy fácil afanarse, que hoy es muy fácil caer en una situación, una cosa, todo está a la mano, todo está abierto. Hermano, el internet ha abierto una puerta gigante
para que mucha gente pueda caer atrapado en alguna cosa. Hermano, vivimos tiempos tan modernos, pero tan peligrosos. Sí, de mucho avance, pero también de mucho peligro. Que están minados los caminos del mundo para nosotros. Tenemos cada día que darnos cuenta de eso, para mantenernos fieles a Dios cada momento, hermano. Para mantenernos sirviéndole a Dios y conociendo, hermano, que la tentación puede llegar en cualquier momento. ¿Cuándo? No sabemos cuándo viene, pero de que llega en su momento, llega, y es necesario que nosotros estemos fuertes para poder resistir. Amén, hermano. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Así que cada día es nuestro deber mantenernos, y por eso dice la palabra de Dios que hasta hoy no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios ha sido fiel, hermano, gloria al Señor, y Él no nos dejará ser tentados más de lo que no podemos resistir. Dice la Biblia, sino que también Él nos dará juntamente con la tentación la salida. O sea que hay una victoria asegurada. Hay una victoria si podemos mantenernos soportando la tentación, hermano. Sometiéndonos a Dios y soportando la tentación. ¿Para qué? Para que entonces así podamos salir victoriosos en medio de la batalla y en medio de las tentaciones, que es el pan de todos los días, la lucha diaria, hermano. Amén. Y yo le digo una cosa, hasta que Cristo venga, vamos a dejar de luchar. Hasta que Cristo venga, vamos a dejar de sufrir ataques, seducciones de una índole, de otra. Y usted debe de aprender a saber qué áreas debe estar fortalecer en su vida. Usted se siente atraído o tentado por ciertas cosas, hermano. Si usted, para usted es un peligro el dinero, si a usted es un peligro la calle, otras cosas, los vicios, hermano, si todavía usted siente atracción por las cosas del mundo, es una tentación. Usted tiene que pedirle a Dios, fortalecer esas áreas, someterse a Dios. Pero cuando hay una atracción por algo y nos sometemos a Dios y le pedimos a Dios, Señor, yo quiero someterme más a ti, todas esas atracciones y deseos por las cosas del mundo mueren. Hermano, no es que le digo que usted va a ser una persona rara, no, sino que usted no va a tener ese amor por el mundo y por todo lo que el mundo da, todo lo que el diablo promueve allá afuera. Usted será una persona que sabrá que sometido a Dios, solamente así se puede vencer las cosas. Porque es que no se puede de otra forma vencer. Amén. No se puede de otra forma salir de esos momentos así. Porque si caemos en la tentación, podemos ser atrapados. Y qué feo estar atrapados. Yo les he dicho muchas veces, hermano, aquí, que hoy en día la pornografía es una cosa que está atrapando a muchas personas. La pornografía, hermano, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todo está ahí en el teléfono, todo está fácil de adquirir. No es como antes, que antes había bastantes restricciones para todo ese tipo de cosas, para gente adulta, pero hoy no, está ahí a la facilidad de todo. Hoy un niño puede descubrir el mundo entero en un teléfono, hermano. Imagínense si un niño no tiene control y que un viejo no tenga control, pues es mucho peor. Por eso es que uno tiene que pedirle a Dios que lo ayude cada día a estar sometido a Dios. Y aquí abarcamos todo, porque aquí nadie queda expuesto, nadie queda excluido. Todos debemos buscar a Dios, mantener fuerte esas áreas que son necesarias para buscar al Señor cada día, y para que cuando vengan esos momentos de prueba, resistamos, hermano. Póngase de pie en esta hora, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por este consejo de su palabra. Padre amado, te damos gracias en esta hora por este consejo que nos has dado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre celestial.